Muy buenas tardes, señores del Grupo Empresarial de MIE. Les habla su líder HCQ, Jorge Luis Jaimes. Para el mes de octubre se tenía programado la capacitación que se programó el año anterior, en el 2022. Se programó para este año, para el mes de octubre, pero pues me pasé un día ahí. Pero entonces se las voy a mandar y vamos a hablar sobre plan de emergencia, ¿sí? Sobre qué es un simulacro de evacuación y sobre el tema de inundación. Sí, esto, como les dije, esto es un programa de capacitación que, de acuerdo a las necesidades identificadas, se programaron desde el año pasado para que ustedes, pues, mes a mes, como lo hemos hecho, tengan sus capacitaciones. Entonces lo vamos a dividir de la siguiente manera. Lo vamos a dividir vamos a hablar sobre qué es un plan de emergencia, qué es un simulacro y qué es una evacuación, ¿sí? Vamos a hablar sobre también qué es una inundación y cuáles son los organismos que participan, ¿sí? Entonces, iniciemos a hablar sobre qué es un plan de emergencia. Entonces, un plan de emergencia es un paso a paso en la cual se indica la manera de cómo actuar ante una situación de emergencia o desastre. Entonces, se hace una planeación de acuerdo a las necesidades propias de una organización, de una empresa, definiendo nosotros qué hacemos de acuerdo al sitio, al lugar, ¿sí? Al locativo, de acuerdo al número de personas que participan y de acuerdo a la ubicación donde se encuentre la empresa como tal, porque cada empresa tiene sus riesgos de emergencia, ya sean por riesgos naturales, ya sea por riesgos de las condiciones geográficas, o ya sea por ríos que se encuentren cerca a la empresa, o represas que se encuentren cerca de la empresa, ¿sí? Entonces, se definen esos plazos, esos pasos para poder evacuar, y el objetivo del plan de emergencia es salvaguardar la integridad propia y la de los demás, ¿cierto? Un plan de emergencia son esas acciones, esos paso a pasos, ¿sí? Que se hacen para nosotros proteger la vida, ¿sí? Que no hayan incidentes durante su evacuación y tampoco que hayan daños tanto a las instalaciones o a los medios en los cuales la empresa realice la actividad. Entonces, el 4 de octubre, con esta empresa IDIGER, la que maneja el tema de riesgos y desastres, se hizo el simulacro de evacuación en caso de sismo. La empresa se identificaron cuáles son las fallas, hay unas cosas o aspectos por mejorar, porque se cuenta con las herramientas en caso de, pero cuando se hizo el sismo, pues desafortunadamente, pues no se sacaron al momento de realizar dicha actividad, ¿cierto? Pero esos aspectos, pues a lo largo para eso se hace un simulacro. El simulacro lo que busca es identificar cuáles son las fallas, en qué fallamos y poderlo mejorar, para en caso, cuando ocurra ya realmente la emergencia, estar preparados. Entonces el objetivo es poder mitigar cuando ocurra una emergencia real, nosotros qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, tenemos que identificar que las vías de evacuación, y por esas vías de evacuación salir de acuerdo a la emergencia, ¿sí? Hay unos tiempos que se manejan de evacuación, ¿sí? En caso, no es lo mismo que ocurra una inundación a que ocurra un sismo, ¿sí? O un terremoto, ¿sí? El terremoto ya es con una alta frecuencia de sismicidad, ¿sí? Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, un terremoto, pues la evacuación debe ser rápida, ¿sí? Porque de pronto las estructuras pueden colapsar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la emergencia que se nos presente, o por ejemplo una erupción de un volcán o algo, de pronto va más tiempo, ¿sí? Pero entonces, para eso se hacen los planes de emergencia, tomando en cuenta qué emergencias pueden suceder
en el entorno de una empresa. Entonces, el simulacro, como se dijo, se mencionó, es una práctica de manejo de acciones operativas que se realizan mediante la escenificación de los daños y lesiones en una situación hipotética de emergencia. Se ejercitan habilidades y técnicas con las que se atenderían casos reales. Entonces, identificar esas fallas durante el simulacro nos permite al momento de real poderlas tener en cuenta, pues de eso se trata, ¿sí? Entonces, la evacuación se debe hacer de manera controlada, cada individuo, sin llegar al desespero, ¿sí? Es la opción de desocupar, ¿sí? De manera ordenada el lugar donde se trabaja, ¿sí? Y es realizado por los ocupantes por razones de seguridad ante el peligro potencial o inminente. Sí, si ocurren de pronto durante el suceso de emergencia que haya un lesionado, se debe utilizar la camilla respectiva para poderlo evacuar, ¿sí? Si, sí que debemos también tener en cuenta de no exponer más vidas humanas en caso de que ocurra el siniestro, ¿sí? A veces por ayudar a otros se arriesga su propia vida, porque eso hace parte de nosotros, ¿sí? De nuestro querer colaborar, pero debemos en lo posible exponer la vida de otros, ¿sí? Y de acuerdo, se actúa de acuerdo al escenario. No es lo mismo una ruta de evacuación estrecha, ¿sí? A una ruta de evacuación donde hay una escalera muy amplia, pues se pueden salir varias personas, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que nosotros también tenemos que tener en cuenta en caso de una emergencia. Ya nosotros tomamos en cuenta el año pasado programar inundación. Desafortunadamente, por allá en otro país de Libia se rompieron dos represas y se acabó una población. Entonces, a veces esas cosas pueden pasar, ¿sí? Pueden pasar en el sitio. Si nosotros estamos cerca de la represa, por ejemplo, en el Tolima hay dos represas cerca, el Prado Mar y por ahí otra. Entonces, también aquí en la parte alta de Cundinamarca está la represa del Muña. Uno nunca sabe, puede pasar algo. También otra represa en Colombia que está, la de Antioquia, que la inauguraron ahorita de Hidroituango. Entonces, cuando ocurre una falla pues, de almacenamiento de agua, puede ocurrir una inundación, ¿sí? También puede ocurrir una inundación teniendo en cuenta eh, un error humano. ¿Quién quita que el hombre que encargado de abrir las compuertas en la noche cuando esté lloviendo mucho se quedó dormido y entonces le cogió el sueño y ¡chin! Se desbordó la represa? Entonces las fallas humanas también llevan a accidentes. La inundación son producidas por el exceso de agua. Entonces bastante agua represada puede incidir a una emergencia de muchos municipios. Sí, invadiendo áreas en condiciones normales o secas. O como lo vimos en el medio de comunicación, o como lo vemos todos los años, que cuando llueve a veces no se está preparado y en ciertos municipios se inundan, ¿sí? Porque de pronto los arroyos se tapan, porque llovió mucho y se generó la inundación, o porque un río o un caño se desbordó debido a que en la parte alta la gente tiene la cultura de que tumban los árboles, que son los que retienen la capa del subsuelo y entonces se desborda el río por eso, ¿sí? O se viene una avalancha de tierra, llega al río y lo desborda. Entonces, pueden ocurrir muchas cosas y eso genera un impacto aquí a la economía de las poblaciones, a la misma economía del municipio y a la misma economía de la nación. ¿Por qué? Porque hay daños económicos, ¿sí? De pronto los de las motos pueden verse afectados, los vehículos, las mismas viviendas de una población, y ahí ya se requiere ayuda de organismos, de entidades, etcétera. Daños de vías, un daño de vías, eso cuesta millones de pesos donde se daña una vía, debido a una inundación o a un rompimiento de alguna represa o a un desbordamiento de algún río. Las vidas humanas de los niños, de las mujeres, se ven repercutidas. Incluso se puede devastar todos varios municipios debido a las inundaciones. Entonces,
Eh, lo que les decía del hecho de tener una represa, si de pronto no se mantiene un cuarto aquí de la represa, entonces se comprime la, las zonas montañosas por debido a que se superan los límites de almacenamiento de agua, se puede fracturar de pronto las montañas y por tanto, pues si se fractura la montaña se puede desbordar la represa y se puede generar un impacto o daños a las poblaciones vecinas. Y esto nos pues, genera una emergencia de inundación. ¿Sí? Entonces, eso ocurre, puede ocurrir, por ejemplo, dejan a alguien encargado de la operación, el hombre se quedó dormido, los hombres se quedaron dormidos, desafortunadamente llovió muchísimo, se sube se desborda y de ahí es donde se puede ocasionar la falla. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a hablar qué organismos participan. Voy a mencionar algunos porque en el momento de que ocurra algo muy grave, eso mejor dicho llega hasta el Papa como pasó allí en lo de Mariquita, ¿sí me entiende? Entonces pero inicialmente lo más pronto, siempre en la seguridad del pueblo y de las poblaciones a nivel nacional está la policía, el ejército. ¿Por qué? Porque ellos van en defensa también de la población civil. Entonces, ellos en un momento de una emergencia, ellos participan. A nivel nacional, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de pronto no coloqué aquí a la IGG porque ya la mencioné, pero también participan. Los bomberos de Colombia, teniendo en cuenta ellos solamente no apagan incendios, ellos están en la emergencia, en la parte de atender una emergencia, de pronto una fuga de gas, ellos también atienden esos tipos de emergencia. Como tal, la Cruz Roja, que es un ente internacional, también participan pues en la medida que pase una cosa de estas. Entonces, la defensa civil, esos organismos de socorro, ¿cuáles tienen como objeto principal que brindar la atención inmediata a la sociedad en caso de desastre? Contingencias ocasionales, emergencias, entre otros eventos que amenacen la vida de las poblaciones o cualquier persona, independientemente el género que tenga, la raza, la religión o la condición social. Entonces, esto, muchachos, yo les quería hablar sobre esto. Nosotros qué vamos a hacer en caso de una emergencia, o sea, de inundación. Lo que tenemos que hacer siempre es buscar la parte más segura como toda emergencia. Ir al punto de encuentro, el cual está definido, ir hacia las partes, si es algo muy hacia las partes más altas, en caso de inundación, más alta, y pues siempre donde estemos, alejarnos de la corriente de los ríos, ¿sí? eh, y siempre pues tratando de cuidar la integridad propia, la vida de uno y la de los demás, ¿cierto? Que están en el entorno. Entonces, pues la invitación es a eso, a que si nos encontramos en algún sitio donde pueda ocurrir una inundación o un evento de inundación, entonces tomarlo en cuenta. Si vemos que la creciente de la quebrada, si vivimos cerca de una finca o algo donde empieza a crecer el nivel de la quebrada, pues estar siempre alerta porque si empieza a crecer la naturaleza avisa y posible una avalancha que venga por la quebrada. Entonces, en estos eventos también se toma en cuenta estar atento porque a veces la información llega por los medios de comunicación y no se está pendiente de que va a ocurrir algo y entonces el momento es actuar en el caso de ocurra para que no hayan muchas personas involucradas en el siniestro que se presente. Entonces, a brevedad, eso era lo que les quería mencionar y que tengan un feliz día, no les quito más tiempo, que Dios los bendiga y